La degradación política e institucional que sufre España es de tal calibre que los escándalos ya se cuentan de dos en dos, y no por semana, no, ni siquiera al mes, no, ya vamos a 2 o 3 escándalos por día, siendo todos además de enorme gravedad. Tanto es así que hasta cuesta seguir la actualidad, pues los temas se superponen y mezclan entre sí de modo que no da tiempo ni siquiera a digerirlos. La corrupción, que debería ser algo excepcional y anómalo, por desgracia se ha convertido en norma. La banda del Peugeot con Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, las cloacas de Ferraz con la Fontanera, Leire Díez, la financiación ilegal del PSOE con sus sobres y chistorras. La trama mascarillas, la de hidrocarburos, la adjudicación de contratos a dedo, el turbio rescate de Plus Ultra y el no menos turbio rescate de Europa. La condena a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, las saunas del suegro de Sánchez, la colocación de prostitutas y amantes en entidades públicas, los negocios de Venezuela, China y República Dominicana, que si tráfico de influencias, malversación, el hermano del presidente, la mujer del presidente, en fin. Suma sigue sin parar. Ahora bien, visto lo visto, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica que Sánchez siga pese a encabezar el gobierno más corrupto de la historia? Cualquiera de los muchos casos que asedian al PSOE, tomado de forma aislada, supondría la dimisión del presidente en todas las democracias del mundo, menos en España. España, en este caso, también es diferente. Y eso significa, entre otras cosas, que ya no somos una democracia plena. Y no lo somos, entre otras razones, por el lamentable y dantesco papel que desde hace tiempo protagonizan numerosos periodistas y medios de comunicación, cuya principal misión no es informar, mejor o peor, sino sostener a Sánchez contra viento y marea. La única razón por la que Sánchez mantiene su cargo es el apoyo ciego que le presta parte de la prensa. Su función es clave para la supervivencia del gobierno. No son periodistas, sino activistas y voceros. No es información, sino propaganda. Veamos. Vosotros sois muy jóvenes y ya no os acordaréis, pero hace ahora 2 años Sánchez lanzó su primera carta a la ciudadanía. ¿Se acuerdan? 24 de abril de 2024. El presidente del gobierno se descuelga con una sorprendente misiva donde amenaza con dimitir justo después de conocerse que la justicia investigaba a su amada esposa Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y que además se tomaba 5 días de descanso para reflexionar. En realidad no era más que un paripé, puesto que la decisión ya estaba tomada de antemano. El 29 de abril comparecía de nuevo ante los españoles para anunciar, con tono solemne, que por supuesto no dimitía. Sánchez seguiría al frente del gobierno y, lejos de tener vergüenza o admitir cualquier responsabilidad, denunciaba ser víctima de una sucia campaña de odio y desinformación para derribarle. Es ahí, justo ahí, cuando nace la ya famosa máquina del fango y la fachosfera, en alusión a todos los jueces, guardias civiles y periodistas dedicados a investigar la corrupción socialista. Habráse visto. Justicia independiente y prensa libre haciendo su trabajo, que no es otro que denunciar y, en su caso, condenar los trapos sucios del poder político. Intolerable, según Moncloa. Sánchez, sin embargo, no estuvo solo en esa operación. 2 días después de esa primera carta a la ciudadanía, el 26 de abril del 24, un nutrido grupo de medios y comunicadores, todos de izquierdas, se descolgaron con un manifiesto para denunciar el golpismo judicial y mediático contra el PSOE. Jueces y periodistas, según ellos, no perseguían la corrupción, sino subvertir la voluntad de las urnas de forma ilícita, usando a Begoña Gómez como ariete para tumbar al presidente mediante bulos y falsedades. Pues bien, 2 años después, la mujer de Sánchez está imputada por 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Y todo apunta a que terminará sentada en el banquillo de los acusados. Una de las que encabezó el citado manifiesto en defensa de Sánchez fue la presentadora de televisión española Silvia Inchaurrondo, la misma que cuestionaba la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz. El Supremo se ha llevado por delante al fiscal general del Estado, a un ciudadano, claro. Entonces yo me estaba preguntando, como ciudadana, como ciudadana, claro, estamos en eso. Si luego esta condena al fiscal general del Estado es anulada por el Constitucional o por Europa,
si deberían dimitir o si vulnerar los derechos de un ciudadano sale gratis, sin más. Es lo que yo planteaba. La misma que decía que Leire Díez, investigada hoy por las cloacas del PSOE, era una simple militante que pasaba por Ferraz. Para que ustedes tengan toda la información sobre la mesa. Leire Díez, militante, sin cargo. Su relación con Ferraz es esa, militante, dice el Partido Socialista. Hay una foto que la vincula con la sede del Partido Socialista. Y la misma Inchaurrondo que repita al dedillo los argumentarios del PSOE, como este de los Menas, a la limón con una portavoz socialista. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, O sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas. en unas condiciones terribles, Han visto cómo morían sus amigos en el mar. arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, Son menores, niños, que son niños, un crío de 12 años tienen menos de 18 años. que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. Así pues, por un lado tenemos a un presidente lleno de corrupción, hasta las cejas, que se hace pasar por víctima, llamando mentirosos a jueces y periodistas. Y por otro, una larga lista de medios y comunicadores que tildan de golpista a la justicia independiente y la prensa libre por hacer su trabajo. ¿El mundo al revés, diréis? Pues sí, pero no es casual ni nuevo. Es una de las muchas técnicas que emplean populistas y totalitarios de todo signo, nazis y comunistas inclusive. ¿Para qué? Pues para desvirtuar la realidad e imponer su relato. Esto es, en psicología, lo que se llama proyección y consiste en acusar a los demás de lo que hace uno mismo. Sánchez no es un corrupto, sino víctima de un complot de la derecha para derrocarle, valiéndose de jueces prevaricadores. Y los medios, que destapan sus miserias, no informan, sino que manipulan y amenazan la democracia, de modo que han de ser censurados. Vaya. ¿Y quién dice semejante barbaridad? Pues los mismos comunicadores, todos de izquierdas, que actúan como voceros y propagandistas al servicio del gobierno y están dispuestos a sacrificar la libertad de prensa y de expresión e incluso hasta la democracia misma con tal de que los suyos conserven el poder. Prueba de ello es que esta misma semana la izquierda mediática ha sacado un nuevo manifiesto para exigir, atención, que se sancione con dureza a quienes no comulguen con sus ideas, usando, como siempre, la burda excusa de los bulos, el odio y la desinformación. Entre los firmantes, medios como Contexto, Infolibre, Público, Canal Red, El Salto o La Marea. Pero también directores de prensa, periodistas y presentadores como Jesús Maraña, Ana Pardo de Vera, Samantha Hudson, Chema Garrido, Maruja Torres, Jordi Évole, Rosa María Artal o Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Sí, el mismo Iglesias que allá por el año 2012 se emocionaba porque una turba de zurdos violentos lincharon a un policía en su intento por rodear y asaltar el Congreso. Imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo. Y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad. El mismo Iglesias que hace ahora 13 años justificaba los escraches, es decir, el acoso y la violencia contra los políticos, siempre y cuando no fueran de izquierdas, claro. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos. Pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. El mismo que hace pocos meses tendía su mano al PSOE para reventar a la derecha. Para reventar
a la derecha española y a sus activos políticos. Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. El mismo que quiere decidir quién puede votar y quién no, o qué empresas se pueden dedicar al negocio de la prensa. El problema es que algunos con apellidos, déjame acabar, como Ortega Smith, puedan tener derecho al voto y una persona que trabaja en este país no lo tenga. Que esas empresas españolas corruptoras tenga todo el mundo derecho a voto y derecho a comprarse medios de comunicación y que los migrantes no puedan votar. Y el mismo Pablo Iglesias que, entre otros muchos, querría ver en la cárcel a Dani Esteve, de Desocupa, o a Bertrán Endongo, periodista digital. Menos lágrimas de cocodrilo y más acción antifascista, porque es alucinante que de repente aparezca un escuadrista ahí como Dani Esteve y nadie se escandalice de que ese tipo no esté en la cárcel, después de las cosas que él dice, él mismo grabándose en vídeo, o de que Endongo no esté en la cárcel. Entonces sí, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero muy poquitos hacen algo. Pues esto es lo que hay, amigos. Recuerden, técnica de proyección. Los mismos que manipulan la realidad, justifican la violencia y la censura e incluso niegan la democracia, son los que luego van dando lecciones señalando a los demás. Bueno, y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué justo ahora el Rojerío Patrio se descuelga con un nuevo manifiesto contra la prensa libre? Pues porque han insultado a uno de los suyos, a Sara Santaolalla, que por supuesto también aparece entre los firmantes del citado manifiesto. La semana pasada se montó la mundial porque una periodista, Rosa Belmonte, llamó tonta a Santaolalla en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos. Pero estaba viendo la tele y he puesto 4 y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor. Sí, lo dice bastante gente. Felipe González, que es evidentemente... ¿Es aquel la mitad tonta, la mitad tetas? No me acuerdo. Eso es una frase de una serie de la maravillosa señora Maisel. O sea, la copia de la maravillosa señora Maisel. Pues no recuerdo ahora. Decía que Felipe González... Rosa se va a viralizar, él lo sabe, ¿no? Que es una frase de la maravillosa señora Maisel. El novio de la aludida, Javier Ruiz, no tardó en desplegar toda la artillería en su programa de televisión española, donde también trabaja Santaolalla, por cierto. Mensajes de apoyo, mensajes de indignación ante lo que se pudo ver en televisión en horario de máxima audiencia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos podido leer en las redes sociales, en X en concreto. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, dice lo siguiente. Dice: convertir un plato de televisión en un estercolero donde verter odio y humillación sobre las mujeres no es la mejor manera de educar a nuestras hijas e hijos. También apoyo por parte de Pilar Alegría, de Reyes Maroto, candidata del PSOE en Aragón. Dice que lo vivido en este plato es inadmisible, insoportable. Reyes Maroto, dice, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, esto sobrepasa todos los límites. Pero vamos también con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en este caso señalando a las personas que también estaban allí presentes en el plato. Dice: repugnante machismo de quien dice, de quien ríe, de quien consiente. Enfoque parecido al de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. Indignado, recuerda que en la mesa le ríen la gracia, que nadie recrimina nada. Vomitivo, una vez más. El portavoz de Compromís en les Corts Valencianas, Joan Baldoví, que acaba de estar con nosotros, va un poquito más allá y dice, explica, la derecha ha llevado a la deshumanización del contrincante político a niveles peligrosos y no todo vale. Oleada de indignación entre los partidos de izquierda. Han llamado tonta a Santaolalla. Inaceptable, repugnante, terrible. Tanto se lió que, aunque el comentario en cuestión fue jocoso, a modo de broma, la propia Belmonte se disculpó, al igual que hizo Pablo Motos. Y antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata. Y como ni es el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos porque no vuelva a suceder. Pero de poco sirvió. Santaolalla no admitió las disculpas y a los pocos días ella y sus compañeros de filas lanzaron el ya citado manifiesto, donde piden cambiar la ley para cancelar a los periodistas, programas e incluso medios enteros que resulten molestos. ¿Qué?
¿Cómo os quedáis? O sea, que el líder de Podemos, el que fuera vicepresidente y ministro del gobierno de Sánchez, hoy tertuliano y dueño de un canal de YouTube, habla de reventar a la derecha y de meter a periodistas en la cárcel, y aquí no pasa nada. Nadie se indigna. Pero claro, llaman tonta a Santa Olalla y hay que cerrar el hormiguero. Esto funciona así. Se llama polarización asimétrica. Puedes decir la mayor barbaridad del mundo siempre y cuando seas de izquierdas. Pero ojo, que si a uno de derecha se le ocurre abrir la boca, entonces sí, hay que colgarlo de un árbol y quemarlo en la pira pública. Por eso mismo, todos los que ahora se han indignado con lo de Santa Olalla no dijeron ni media cuando la tertuliana, meses atrás, llamó tontos al periodista Miquel Jiménez y al medio Estado de Alarma, o cuando llamó idiotas a todos los votantes de PP y Vox. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox. Esto fue en Televisión Española. Y lejos de condenar sus palabras o pedir disculpas, la cadena pública respaldó a su colaboradora. Y es que, para la izquierda, nunca es el qué, sino el quién. Y esto sucede tanto a nivel político como mediático. Sánchez tiene patente de corso entre muchos medios de izquierda, públicos y privados, porque, a imagen y semejanza de lo que sucede con la mafia, es de los suyos, de la familia, y por tanto se le perdona absolutamente todo, corrupción inclusive. Y quien no sé criticarlo no es adversario, sino enemigo a batir, ya sea juez, guardia civil o periodista. Da igual. Y esto, amigos, por mucho que digan lo contrario, es una grave anomalía democrática. Por eso, el desastre que vive el país no es responsabilidad exclusiva del gobierno, también lo es de sus cómplices y aliados, sin excepción. Empezando por sus votantes, continuando con sus socios políticos y acabando con sus voceros mediáticos. La prensa no se salva. La prensa del régimen también es cómplice de la degradación de España. La trinchera de llamas. Es radio.